Si se me escucha, ¿alguien, alguien puede confirmar, por favor? Buenas noches, licenciado, se le escucha perfectamente. Buenas noches, se Hola, escucha, buenas, Lice. muchas gracias. Buenas Bueno, noches, me dicen, presento, sí, mi hola. nombre es Alex Roberto Thompson Pérez, Dicen, se le ingeniero de escucha profesión. Buenas bien. noches, ingeniero. Bueno, gracias. Vamos a empezar con el curso. Bueno, yo trabajo en el Consejo de la Magistratura, soy jefe nacional de servicios informáticos y electrónicos del Consejo de la Magistratura. Vamos a dar inicio al curso que es muy importante para nosotros y felicito a todos los secretarios de todo el país que han querido hacer el esfuerzo de quedarse un rato más en la oficina o quizás en la casa y tomar el curso porque es muy bueno. El curso es una actualización en ofimática con inteligencia artificial. Lo bueno del curso es que es un certificado de una institución externa al órgano judicial. En este caso es Infocal. Entonces vamos a dar paso al ingeniero Jorge Carlos Quintanilla Arancibia. Él es ingeniero de sistemas y es docente de Infocal. Acá es un instituto acá en Sucre, es muy prestigioso. Y él va a dar las instrucciones y el curso de actualización. Entonces le doy paso al ingeniero. Mucho gusto, ingeniero, de conocerlo. Yo estoy seguro que es un gran profesional en la materia. Y bueno, muchas gracias, ingeniero, por compartir el conocimiento acá con los secretarios del órgano judicial. Buenas noches. Lice, buenas noches. Previ, por favor, quería consultar los horarios y las horas que van a hacer del curso y el tiempo que va a hacer, por favor. Lo van a resolver con el ingeniero Carlos, por favor. Gracias, Lice. Bueno, buenas noches. Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre ya me presentó el ingeniero, mucho gusto, muchas gracias. Eh, bueno, es un gusto también para mí compartir los conocimientos que uno va adquiriendo durante eh, el transcurso de las experiencias que uno tiene en diferentes instituciones y lógicamente en el transcurso de la vida, ¿no? Y primero los parámetros generales les quiero recomendar. Previamente quiero verificar si el audio está correctamente, se escucha muy bien para que... Está muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Sí, se le escucha claramente, ingeniero. Gracias. Bueno, eh, tengo entendido que son 10 sesiones de cada sesión de 2 horas, ¿ya? Eh, Lógicamente, el objetivo del curso es para abrirles una especie de ventanita al nuevo mundo, a esta nueva era, donde la inteligencia artificial, eso lo van a entender un poquito más adelante, va a ser uno de los recursos más utilizados y más importantes porque la verdad es que con el cambio de la tecnología y los cambios que existen en los procesos, procedimientos que se realizan cada vez más, más complejos, entonces requieren también de instrumentos, herramientas que nos ayuden, ¿no? Que nos colaboren y nos apoyen. Entonces, es más o menos en forma general esto. Van a tener una evaluación. La evaluación es, eh, eso vamos a coordinar con la coordinadora de Infocal. Vamos a ver en qué fechas. Lo que pasa es que se tienen que cumplir las 10 sesiones y en eso... dentro de ese rango tenemos que cumplir también con una evaluación, pero nos vamos a poner de acuerdo nosotros cómo la llevamos, porque me interesaría que tratemos de utilizar el tiempo posible para ir avanzando y conociendo un poco más y mejor de este nuevo enfoque de tecnología, ¿no? A ver, para hacerles un preámbulo, mientras les voy mostrando cada una de las aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan para realizar varias tareas de diferente tipo.
donde estas herramientas, estas aplicaciones tienen un enfoque distinto al que estamos habituados, ¿no? Entonces, mientras les voy explicando cada una de las herramientas, a ver, vamos a empezar con la más conocida. Eh, perdón, previamente quería verificar si la pantalla está compartida correctamente, también se ve. Sí, cortado se le escucha, ingeniero. La pantalla también se ve, ¿no es cierto? ¿Está Sí, bien? se ve, ingeniero. Ya. Dice en qué puedo ayudarte. Está en esa pantalla. Exacto. Muy bien, gracias. Miren, les voy a comentar que el primer curso que pasé de inteligencia artificial fue en 1992, les cuento. Eh, era, era con una institución, lógicamente una ONG. eh, Vinieron de España, por ejemplo, a capacitarnos. Yo estaba aquella vez en el Ministerio de Hacienda. Ah, no, perdón, estaba en la Contraloría. Y aquella vez nos capacitaron, estábamos haciendo nuestras primeras armas y nos capacitaron por primera vez. Y no entendíamos lógicamente de qué se trataba, ¿no? Pero, a ver, voy a ir tratando de traducir este enfoque para que entendamos a qué estamos entrando, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la información y procesarla de acuerdo a parámetros que conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos procesos que tenemos en una institución o una empresa, procedimientos, ya sean procedimientos administrativos, técnicos, etcétera, que también siguen una secuencia, controles, validaciones, etcétera, ¿no? Y todo eso nos da resultados que nosotros estamos acostumbrados a analizarlos, ¿no? Pero desde aquella vez había ya un enfoque nuevo que se llamaba una especie de base ya no era una base de datos, sino base de conocimientos, ¿no? La computadora ploma entra al Zoom. Por favor, si tengan cuidado con su micrófono, por favor, si lo pueden. No sé si estoy en posibilidad de... A ver, un segundito, quiero verificar si puedo. Ah, sí. Tengo la posibilidad de silenciar a todos. Entonces, por favor, después de cada acápite les voy a preguntar y ustedes me levantan la mano si tienen alguna duda y vamos a continuar, ¿ya? Así para que no interrumpamos porque las clases van a ser grabadas y estas grabaciones ustedes las van a poder repasar y las van a poder revisar en el momento que necesiten, en sus horas libres, en el momento que ustedes tengan un momento adicional o que puedan obtener, ¿no? Porque sabemos que las ocupaciones a veces diarias no nos dejan mucho tiempo, ¿no? Para realizar bueno, para hacer una revisión, ¿no? En este caso de los eventos que vayamos revisando, ¿no? Ya. Bueno, lo que les decía era que este enfoque no es nuevo, pero ahora se ha puesto en boga. ¿Por qué motivo? Porque ya con los cambios que han habido tanto en la tecnología como en la necesidad, por ejemplo, de tener mayor apoyo con los recursos que se tienen, entonces ahora ya se han puesto mucho más en boga, ¿no? Les decía que antes se conocía como una base de conocimientos, era más o menos como alimentar no es una base de datos específica, pero se alimentaba la información y con ciertos recursos que se tenía tanto de lógica y otros recursos
que eran muy genéricos aquella vez, eran muy todavía los primeros pasos tal vez de la inteligencia artificial, hacía que estos conocimientos vayan armando nuevos conocimientos por sí solos, ¿no? De hecho, el primer proyecto que hice, por ejemplo, aquella vez en ese cursito que nos dieron, fue en un lenguaje de programación casi de bajo nivel, que bueno, se llamaba Assembler, ¿no? Bueno, todavía se llama, ¿no? Es un lenguaje casi lenguaje de máquina. Y era muy dificultoso, lógicamente, hacer procesos aquella vez, pero logramos hacer porque la guía que teníamos era de un experto que trabajó en IBM y en algún otro lugar más, entonces llegamos a conocer un poco mejor, digamos, el concepto al que queríamos llegar. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que alimentar esta información con diferentes tipos de, de recursos, incluso la mayor parte lógica. La lógica es la base prácticamente de todo este proceso, que hacía que en forma recursiva se vaya procesando y nos devolvía conocimientos ya más elaborados, con un valor agregado, ¿no? Y así sucesivamente. Y más o menos esa era la lógica y el concepto, ¿no? Y cuando va pasando el tiempo, vamos conociendo mejores herramientas. Las herramientas de aplicación de inteligencia artificial ya existen desde hace algún tiempito atrás, como les dije, ¿no? Pero no se las aplica o no se las conoce como tal, ¿no? Desde que han empezado a aparecer estas aplicaciones que son ya de conocimiento más universal, ya podemos entender, por ejemplo, si nosotros queremos conocer un concepto, simplemente pedimos, pero para ello necesitamos, para no perder o no dar muchas vueltas, como se dice, conocer, por ejemplo, qué es el prompt en inteligencia artificial, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero saber, por ejemplo, qué es un prompt. Y este es uno de los conceptos que debemos entenderlo para que podamos comunicarnos con estas aplicaciones de inteligencia artificial y entender mejor qué es lo que está haciendo, por ejemplo. Lo que está haciendo es revisar toda la información que se encuentra en Google, en varias, ¿cómo les puedo explicar? En varias empresas que tienen, digamos, que publican información para que nosotros conozcamos de diferente forma. No hay un límite exacto, ¿no? Entonces, y de base a todo eso nos da un resultado. Y miren, por ejemplo, aquí me da ya un concepto y me dice eh, el contexto de la inteligencia artificial. Voy a leer esta primera partecita, lo demás va a ser un poquito más rápido. En modelos de lenguaje como el que estás utilizando, un prompt es la entrada o instrucción. Entonces, lo que acabo de hacer, lo que acabo de escribir, es el prompt. ¿Y de qué se trata? El prompt, mejor si lo utilizamos de acuerdo a lo que la inteligencia artificial la va a adquirir, ¿no? Caso contrario, no hay mucho problema, pero es mejor hacerlo así, porque si conocemos más o menos cuál es la secuencia, la lógica, la sintaxis que debemos utilizar, por ejemplo, mejor, ¿no? No es necesario, por ejemplo, tener conocimientos informáticos, ni tal vez conocimientos de, un len- de una lengua, ¿no? De un lenguaje, por ejemplo, ¿no? De programación o un idioma, o dominar, por ejemplo, todas las propiedades de un idioma.
no es necesario. Voy a silenciar otra vez, ¿ya? Un momentito, por favor. Tengan cuidado con sus micrófonos, ¿ya? Porque caso contrario estoy entrando a silenciar de momento los micrófonos para que no haya ese rebote. Y como les dije, vamos a continuar y vamos a hacer pausas para que ustedes puedan intervenir y la duda que tengan la vamos a resolver, pero no la vamos a resolver solo conmigo, sino vamos a resolver utilizando las aplicaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice del prompt? Nos dice que cómo debemos utilizar la forma de la instrucción. Puede ser una pregunta, dice, ¿no? Que generalmente es lo que necesitamos hacer, ¿no? Es decir, ¿qué queremos saber? ¿Qué es el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Muy genérico, ¿no? Y lógicamente aquí nos puede dar un resultado demasiado grande, ¿no? O escribe la carta de formal, por ejemplo, ya le damos como una instrucción, ¿no? Le decimos, ¿sabe qué? Quiero que me hagas esto, ¿no es cierto? Entonces, más o menos con esos objetivos, si tomamos en cuenta esa lógica, vamos a tener un resultado más específico, ¿no? Entonces, les hablo del prompt porque seguramente cuando vayan investigando sobre inteligencia artificial o vayan entrando con alguna herramienta, les va a preguntar, por ejemplo, o les va a decir, no, ingrese el prompt. Y el prompt prácticamente es el texto que nosotros escribimos en el lugar donde queremos hacer la pregunta o queremos saber algo de algún tema, ¿no? Y como el ejemplo que nos dan, por ejemplo, dice, explique qué es la inteligencia artificial, ¿no ve? Y abajito, por ejemplo, escribe un párrafo. Ya se va más específico, ¿no? Aplicando la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Con algo específico. O genera una imagen. Por ejemplo, hay aplicaciones de inteligencia artificial que nos generan imágenes. Y también hay aplicaciones de inteligencia artificial que en base a una imagen nos dan resultados, nos dicen, ah, tu imagen se trata de esto, ¿no? Entonces, es increíble este mundo que cuando vayan entrando poquito a poco y poquito a poco más y más, van a ver que parece no tener límite, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan en esta primera parte es una introducción, en esta parte introductoria, es saber a qué estamos entrando, de qué se trata este mundo, ¿no? Entonces, en otras palabras, eh, voy a considerar, digamos, que no entendí bien lo que me explicó. Y le voy a decir, explícame como si tuviera 10 años. Perdón, un ratito, voy a cambiar el lenguaje. Y ahora sí. 10 años de edad, por ejemplo, ¿no? Así, ¿no? Porque yo le entendí, pero puede ser que no esté muy claro para mí en lo que me acaba de explicar. Entonces, yo le doy enter y me va a explicar lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo? Es en base a lo que ya le pregunté, entonces me va, depende del tipo de herramienta que utilizan, en algunos se llaman hilos, y vamos a ver otra herramienta que se llaman hilos, es como seguir el hilo, ¿no es cierto? Ese término que ustedes conocen, es, digamos, en base a algo podemos ir aclarando, entrando. Como les dije, es un proceso como recursivo, se llama ese proceso. Y aquí, miren, me da ya la explicación. Miren, aquí yo le pedí esa explicación. Explícame como si tuviera 10 años, ¿no? Y aquí me dice, claro, imagínate que tienes un amigo súper inteligente que sabe de todo y puede hacer muchas cosas increíbles como contar historias y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el prompt, ¿qué es?
que es un amigo para que entienda qué quieres, es como darle una instrucción. Entonces el prompt es prácticamente la instrucción, lo que ingresamos, lo que escribimos, ¿no ve? O hacerle una pregunta, por ejemplo, si le dices, cuéntame una historia sobre el dragón valiente, etcétera, ¿no ve? Tu amigo inteligente te contará toda la historia. Si dices, dibuja un robot que vive en el espacio, el amigo, en este caso la aplicación de inteligencia artificial, nos va a dibujar un robot, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden llegar, por ejemplo, en otras palabras, a conseguir la información que quieren de formas diferentes. Miren, yo hice una pregunta muy genérica, ¿no? Pero tenía un concepto específico porque le dije prompt de inteligencia artificial. Si solo le hubiese dicho prompt, tal vez me decía prompt hay herramientas por ejemplo, de lenguajes de programación, por ejemplo, que también el prompt es un componente, es un objeto, es parte de, ¿no? El prompt en otros lenguajes, por ejemplo, o en un otro idioma, también puede significar otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, nos puede dar un mundo muy grande, pero le dije de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, he marcado un poquito mejor lo que yo quería saber. Pero como no le entendí exactamente el concepto, entonces yo le he pedido que me explique como si tuviese 10 años, por ejemplo, y entonces me explica más bonito, en otras palabras, ¿no? Pero más entendible y se entiende mejor, ¿no es cierto? Entonces, es más o menos esa idea con la que tenemos que enfocar. Como les dije, es recursivo. Esa pregunta que hice la está tomando en cuenta porque si yo sigo preguntando y le digo, eh, ¿qué más puedo conocer del prompt? Perdón. A ver, voy a tratar de escribir mejor en mayúscula, ¿ya? Para que se lea mejor y ¿qué más? ¿Qué más puedo conocer del... Como ya sé de qué prompt estamos hablando, entonces ya le digo eso nomás, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo conocer del prompt? Pero con el apoyo eh, de, con el apoyo gráfico o gráficamente. A ver, le vamos a dar esto. ¿Qué nos dice? A ver, va a tratar de decirme, como no has entendido, a ver, gráficamente, tal vez con una ilustración puedas entender qué es lo que te estoy tratando de explicar. ¿A ver? Y me dice, miren, por favor, cuenta la historia de un dragón. Y le está preguntando gráficamente al que le va a contar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí, y gráficamente, si ven, claro, no es un gráfico, porque es un tema muy genérico el que estamos hablando, pero nos presenta un resultado gráfico, ¿no? Entonces, si no entendemos, digamos, de una forma lo que estamos queriendo conocer, podemos empezar a escudriñar otras formas, ¿no? Como les dije, he visto, por ejemplo, he puesto un enfoque muy diferente considerando que no tengo el conocimiento suficiente, eso es lo que le he dado a entender diciéndole que tengo 10 años, que quiero más o menos una explicación así, pero si aún así no entiendo, le digo 10 años, pero miren la gráfica que ha hecho. Ha relacionado ya a la pregunta anterior, como le dije, cuéntame como si tuviese 10 años, entonces está entendiendo, como les dije, ese proceso recursivo va entendiendo, va hilando sus conocimientos, va armando y nos devuelve ya en base a todos estos, ¿cómo les diría?
componentes de conocimientos que nos está devolviendo, ¿no? Entonces, así se va armando poquito a poco la historia, pero con relación a, ¿no? Al anterior y al anterior y al anterior. No se pierde el hilo. Ahora, ¿cuál es la condición para que nosotros tengamos la certeza de que tengamos que eh, utilizar este recurso y nos siga, digamos, o nos cuente o nos informe y lleguemos a conocer lo que el tema o lo que necesitemos conocer, pero ahí tiene que haber una regla y esa regla es que en la mayoría, creo que son el 99% de las aplicaciones, nos piden el correo electrónico. El correo electrónico más o menos es como el enlace de comunicación con con esta aplicación de inteligencia artificial. También se le dice directamente con esta inteligencia artificial. Así se les dice a las aplicaciones, ¿no? Porque ya deja de ser solamente una aplicación, porque una aplicación, el concepto de aplicación se ha quedado corto, ¿no? A ver, vamos a ir poquito a poco, porque, a ver, estoy hablando de un tema y, bueno, ya hemos visto, ya sabemos que es un prompt donde vamos a escribir, pero acabo de hablar de otro tema, entonces yo no quiero que continúe con esto y me voy a ir a un nuevo chat. Miren, en la parte izquierda. Además, cuando nos registramos con el correo electrónico, vamos a tener las opciones adicionales como las que ven a la izquierda para poder hacer un seguimiento de las consultas que hemos hecho, de las investigaciones que hemos hecho, pero también vamos a poder, digamos, tener estas alternativas de hacer un nuevo chat, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden comunicarse sin registrar su correo electrónico, pero eso se hace un poco más abierto. Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial no van a poder hilar, no van a poder relacionar los temas a esta persona, porque nosotros cuando nos identificamos con el correo electrónico, estamos individualizándonos para comunicarnos con esta herramienta de inteligencia artificial. Entonces, eh, es aconsejable siempre utilizar nuestro correo electrónico. Y de hecho, el correo electrónico ahora es un estándar para la comunicación de todo tipo, ¿no? Desde el mismo correo electrónico, cualquier red social, por ejemplo, y aquí lógicamente también, ¿no? Entonces yo voy a empezar un nuevo chat y como ya hablamos de un concepto, le voy a preguntar, explícame qué es una app, le voy a poner, ¿no? Porque ahora las aplicaciones ya se les conoce, digamos, con esta sigla, si vale el término, ¿no? Que viene de aplicaciones, ya se ha hecho un común, ¿no? Entonces le voy a poner así para que nos diga qué es lo que es una app, ¿no? Y nos dice, es la abreviación de una aplicación, ¿no? Más o menos lo que les dije, lógicamente aquí nos explica mejor. Y luego nos dice sus características, su propósito específico, lógicamente tiene que cumplir un objetivo, algo concreto, ¿no? Y nos dice cómo podemos, qué plataformas son compatibles. Android, está hablando de sistemas operativos, ¿no? Android, iOS, por ejemplo, ahora antes eran solo para celulares o algún dispositivo de ese tipo, ahora ya cada vez estos sistemas operativos son más genéricos, más de uso general, entonces se pueden utilizar en diferentes tipos de dispositivos. iOS, Windows, que es el más conocido por nosotros, Mac OS, que es de Macintosh, de otro tipo, de una fábrica que ha sido una gran competencia a Microsoft y todavía lo es, ¿no? Y nos dice qué tipo de apps se pueden existir en general, ¿no? Móviles, escritorio, etcétera, ¿no?
pero nos va explicando. No estoy yendo tanto a los conceptos porque mientras les estoy explicando lo que hace, también estamos aprendiendo un poquito de los conceptos para que vayamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Porque vamos a hablar todo el tiempo de prompt, aplicaciones o apps, etcétera. Entonces, mejor entrar en onda, como se dice, ¿no? Entrar en, para que nosotros podamos comunicarnos mejor, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que nos dice también en los ejemplos comunes? Como les dije, redes sociales, mensajería, juegos, productividad, etcétera, ¿no? Porque se pueden hacer, eh, se pueden aplicar, por ejemplo, donde uno quiere. A esto le puedo preguntar y hacer y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero lo que, lo que ahorita no entiendo, por ejemplo, es, y le voy a preguntar. Explícame, o si quieren, o qué es directamente, pueden también poner. La palabra que ustedes utilicen no es tan relevante, pero tiene que, más o menos tiene que entenderse que ustedes quieren que les den una explicación, que les den el conocimiento, que les den una instrucción o que les den un resultado, algo así, ¿no? Entonces pueden utilizar una palabra como esta, como lo que utilizo, explícame, y a veces es más detallado, porque a veces uno dice, eh, dígame los nombres de los departamentos de Bolivia, por ejemplo, y solamente te lista. Pero si les dicen explícame, te va a explicar con más a detalle cada tema, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, voy a poner otra vez explícame. ¿Qué sería una app para inteligencia artificial? ¿Lo ve? Entonces, además de que ya sé más o menos de qué se trata la Te lo app, voy a dar en el cuaderno de investigación. Yo creo que eso, el juez, el control jurisdiccional. ya. Eh, les recomiendo, por favor, tomen en cuenta sus micrófonos, ya tengan cuidado en no encenderlos, por favor. Ya. Entonces, yo le estoy pidiendo que además, digamos, como ya tengo una idea de qué es una app, entonces, una aplicación, le pregunto, ¿qué es una aplicación para inteligencia artificial? Y lógicamente, si voy recorriendo, aquí me dice, una app para inteligencia artificial es una aplicación que utiliza tecnologías y algoritmos, ¿no? Y justo basados en IA, inteligencia artificial, para ofrecer soluciones inteligentes, automatizar tareas, analizar datos o interactuar. Miren, es un concepto muy amplio, ¿no? Miren, y esta partecita es bien interesante. Dice, este tipo de apps aprovechan el aprendizaje automático, ¿no? Eh, luego el procesamiento de un lenguaje natural. Esa es una ventaja, porque como les decía al principio, no necesitamos tener conocimientos informáticos. Más bien nosotros podemos adquirir conocimientos en base con la ayuda, como recuerdan que nos decía que es una especie de asesor, lo que vimos en el concepto anterior, pero aquí vamos a aterrizar un poquito más, ¿no? Y nos dice que sus características son capacidad de aprendizaje, personalización, precisamente lo que les decía, ¿no? Ustedes preguntan algo y la siguiente pregunta está relacionada a la anterior. Y así no deja, digamos, de lado y hace una nueva investigación para darnos un resultado. Nos toma en cuenta la pregunta anterior o la consulta o lo que hemos solicitado anteriormente. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta. Entonces, enfocando así, vamos a ver que vamos a entender más y cuando vayamos a ver
las aplicaciones que tenemos con otras apps, además de esta, que la que estamos viendo, van a ver que eh, estas diferencias, por ejemplo, las vamos a entender un poquito más. A ver, antes de continuar, un ratito, lo que pasa es que no me deja ver el... Voy a entrar en paralelo a la competencia del chat que acabamos de ver, ¿ya? Del chat GPT. Se llama Gemini. Así vamos a ir comparando y van a ver las respuestas que son, le voy a poner IA. Gemini o Géminis, que también es una traducción que se utiliza, es también una herramienta, pero ahorita vamos a ver las diferencias antes de. Y lo que tienen que ver es el Gemini. Esta es de propiedad de la fábrica de Google, ¿no? Entonces, sí, podemos entrar a cualquiera porque está con... Tomen en cuenta por si acaso, porque para entrar es mejor tener, digamos, eh, se llama el, la página oficial, si vale el término, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso, geminigoogle.com. Como sé que es de Google, entonces esta es la que quiero, ¿no? Como en el anterior, por ejemplo, le puse chatgpt, perdón, .com. Así podemos entrar a ver exactamente o directamente al que queremos, ¿no? Porque si entran a otra página, va a ser una intermediaria y no nos va a dar el resultado exacto, ¿no? Entonces voy a entrar acá. Y como en todas, como les dije, nos pide iniciar sesión. Ahora aquí, por ejemplo, ustedes le he dado un clic a iniciar sesión. Les va a como les dije, como yo me estoy comunicando de mi computador tiene mi correo, entonces ya me dice, me da como sugerencia que me comunique por defecto por ese correo. Entonces yo le voy a aceptar y le voy a decir que se comunique. Esto ya no les puedo decir, pero voy a escribir. Perdón, otra vez, creo que... Ya voy a entrar con mi contraseña y como les dije, vamos a entrar a otra herramienta, otra aplicación, que es muy similar a la ChatGPT, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta Gemini, como es de Google, entonces lo que ve en forma directa, en otras palabras, es la información que el Google nos da, ¿no? Por ejemplo, tenemos el que más utiliza, uno de los más comunes, por ejemplo, es el Chrome, ¿no ve? Google Chrome y tiene otras herramientas, pero en general Google, ¿no? Entonces, la información que nosotros buscamos por Google, ¿no es cierto? Buscamos de diferentes fuentes, por diferentes lugares. Todo eso está almacenado como conocimiento, les dije. No es el término tanto almacenado porque es un poco más interactivo, ¿no? No, almacenado parece más estático. No es tanto así. Esto es más dinámico. Pero esa información está ahí. Está por todo lado, pero está ahí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la información que le voy a pedir, vamos a hacer la comparación y me voy a ir a la pregunta que le hice aquí al principio y me voy a copiar acá, ¿ya? Voy a copiar, le voy a dar control C y me voy a ir al Gemini. ¿Dónde se me fue mi Gemini? Ah, aquí está. Acá está. Es que lo que pasa es que hay una barrita en la parte superior que no me deja
bajar porque es parte del Zoom. Ya bajé las herramientitas, pero hay otra barrita que me interrumpe, por eso estoy haciendo este ejercicio. Miren, estoy preguntando exactamente lo mismo que pregunté al chat GPT, pero esta vez al Gemini, ¿no? Le voy a dar Enter y me va a dar una respuesta, ¿no? Y miren cómo me responde, la forma en que me responde. Claro, con gusto te explico qué es. ¿Qué es una app? Una app es la abreviatura de una palabra inglesa, application. Miren, a ver, vamos a comparar con la anterior. ¿Dónde está mi chat? Aquí está, ¿no? Aquí lo que me decía es la abreviatura de aplicación, ¿no? Y es un programa de software diseñado, etcétera. A ver. Pero miren esa respuesta que nos dio el Gemini, por ejemplo, es algo más, no sé, desde mi punto de vista, me parece más exacta, ¿no? No digo que la otra está mal, la otra está bien también, porque nos explica lo que es. Eso no cabe duda, ¿no? Pero aquí hay una aclaración que es bien importante, porque la app precisamente viene de la abreviación, pero de la palabra que está en inglés, ¿no? No de la que está en español, ¿ya? Entonces aquí me explica un poquito mejor eso, ¿no? ¿Y para qué sirve? Ya me da el concepto, y todo lo demás, ¿no? Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a preguntarle otra vez la pregunta que le hice al chat de GPT o la segunda pregunta que le hice sobre este tema, ¿no? Le dije, explícame qué sería, voy a copiar exactamente la pregunta para que comparemos. Y también me voy a ir al Gemini y le voy a preguntar exactamente eso. Y aquí me dice, me explica, ¿no? Imagina una aplicación móvil, y miren, aquí ya me explica con otro enfoque, porque las fuentes de información que están sacando las dos APPs, o perdón, las dos inteligencias artificiales, les llamaremos así directamente, las dos IAs, son aplicaciones de IAs, ¿no? Pero son IAs, tienen diferentes fuentes como base. No quiere decir que solamente eso, pero como base. En este caso, Gemini, por ejemplo, saca de lo que es de Google. Entonces, directamente, como en Google, la mayor parte de la gente, generalmente en nuestro medio, utiliza más Google, por ejemplo. Entonces, vamos a tener respuestas más relacionadas a todo ese proceso de las páginas y todo el mundo de la información que no es solamente la página, no es solamente Google, porque el Google nos permite hacer un buscador, digamos, de algún tema y nos dice, hay en esta página, en otra, etcétera. ¿Quieres ver el concepto? Hay en esta otra, entra, ¿no? Aquí nos hace ese proceso, ya nos ayuda, nos dice, ya, yo te lo reviso y te doy el concepto que tú quieres. Y no me gusta, ¿no?, el concepto, entonces lo quiero mejorar. Entonces le digo, eh, ¿podrías resumir en un párrafo? Le voy a preguntar y me voy a copiar esto para que le pregunte lo mismo. Le voy a dar copiar, ahí va a estar. Cuando le damos clic derecho copiar, por si acaso, para que estemos en lo mismo, lo que hace es agarrar lo que la información que acabo de, en este caso, seleccionar, la guarda en la memoria de la computadora, ¿no? Eso ya sabemos, pero ahí está. Por eso le dije clic derecho copiar, ¿no? Entonces le doy enter y va a buscar acá y me dice, miren, en un párrafo me ha explicado me ha resumido, mejor dicho,
lo que me explicó anteriormente, ¿no? Me dice, y aquí ya no le he preguntado una app de la inteligencia artificial, sino he complementado lo que ya le estoy preguntando. Entonces me dice aquí, una app de inteligencia artificial es una aplicación que utiliza tecnologías avanzadas, etcétera, ¿no? Pero ya me ha hecho el resumen, ¿no? Y nos iremos a Gemini a ver qué nos dice. Y le voy a dar lo mismo, ¿no? Podría resumir en un párrafo y le voy a dar enter. Y me dice, claro, ¿no? Aquí tienes el resumen, etcétera, ¿no? Las app de inteligencia artificial son aplicaciones móviles que ¿no? Pero miren, ambos hacen un proceso muy similar, ¿no? El proceso similar, eh, por favor, José Luis Copa, eh, estás haciendo algo que nos distrae. Bueno, yo no tengo problemas, pero para, para la audiencia, ¿no? Entonces, miren, perdón, a ver, voy a ir otra vez a silenciar, ¿ya? Porque hay alguien que también encendió su micrófono y estoy volviendo a silenciar. Por favor, tengan cuidado, como les dije, para que la, la, la clase también sea un poco más, con menos interrupciones, ¿no? Como les dije, es un mundo muy grande que lo que quiero que entendamos en esta introducción que estamos haciendo es qué hace y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Estamos utilizando dos herramientas paralelas, ¿no? Entonces voy a volver otra vez al chat GPT, perdón. Aquí está mi chat. Aquí está. Y le he dicho que me resuma un párrafo, ¿no? Ya. Además de eso, miren, además de eso, les voy a mostrar aquí en la parte inferior. Si ustedes ven, tienen unos iconitos acá que hacen diferentes, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este caso del chat GPT, tiene un mando de voz, ¿no? En otras palabras, yo puedo pedirle que me explique algo hablando, ¿no? Por un lado. Lo vamos a hacer, no se preocupen, poquito a poco, ¿no? Eh, pero si esta información, por ejemplo, yo la quiero tener en Word, ya tengo el resultado que quiero, lo puedo copiar y pegar, ¿no? A cualquier lugar. Ahora, lo que quiero yo cliquear, digamos, o decir, es la respuesta que quiero, digamos, ¿no? Entonces le puedo dar un clic aquí en respuesta adecuada. ¿Para qué hacemos esto? Para que la próxima vez que pregunte sobre este tema, lo primero que me va a mostrar es el concepto que yo he puesto como respuesta adecuada. Entonces va a ir por delante de, ¿no? Si es que pido una explicación más larga, lógicamente a partir de aquí vamos a tener más y más información. Pero si esta no es la información que quiero, entonces la puedo poner como inadecuada. Entonces no me la va a tomar en cuenta para las próximas consultas que yo haga sobre este tema. Estamos hablando de un tema específico, ¿no ve? Y en esto de cambiar de modelo es más o menos, es la forma en la que estamos procesando la información con este chat GPT, por ejemplo, ¿no? Eh, si le ponemos automático, eh, es como hablar, digamos, de un formato genérico, digamos, ¿no? Que ya las respuestas, las preguntas que hagamos, etcétera, ya las va a ir resolviendo por su cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una alternativa que es el, el 4O, ¿no? Eso es para la mayoría de las tareas, ¿no?
Pero a veces nosotros queremos que nos den las respuestas más pequeñas y rápidas, entonces podemos utilizar esta opción. Entonces, cada que hagamos una consulta, siempre nos va a hacer una respuesta más pequeña, o sea, más resumida, si vale el término, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Pero tenemos esa alternativa, entonces podemos tomarla, ¿no? Ahora nos vamos a ir al Gemini. En el Gemini, si ustedes ven, también tenemos iconitos aquí en la parte inferior. Y miren, los similares son estos, ¿no? Buena respuesta, respuesta mala. eh, si uno quiere modificar, digamos, la respuesta, que nos aclare, que nos mejore, etcétera. Esto podemos hacer que se exporte directamente de aquí. Por ejemplo, como es que estamos en Google, podemos, o como de la fábrica, por ejemplo, de Google, podemos hacer que nos exporte a Gmail, por ejemplo, o nos comparta, nos comparta en una herramienta que tenemos acá, etcétera. O podemos hacer que, por ejemplo, esta en Google, que sea, digamos, una respuesta que nosotros la vamos a tomar en cuenta como top, digamos, ¿no? A eso se refiere eso. Y hay más, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Copiar. O por ahí, digamos, esta respuesta no es adecuada y ya no quiero que la próxima o las próximas veces ya no me responda, digamos, esta, entonces ponemos reportar, ¿no? Como el uso legal o ilegal, ¿no? Entonces, el copy también nos permite copiar a cualquier lugar, ¿no? De acuerdo a lo que necesitemos. Eso vamos a ir haciendo poquito a poco, pero así vamos a ir conociendo las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, como ven, por ejemplo, entonces ya estamos entrando un poquito más en materia. Entonces me voy a ir otra vez al chat GPT y vamos a ir en paralelo y vamos a ir viendo esto, ¿no? Entonces, le voy a preguntar entonces, ¿qué es el chat GPT? Le voy a preguntar, ¿no? Y aquí también le voy a preguntar al mismo. Mejor me copio, ¿no? Más fácil, más rápido. Y ahí me va a responder. Miren cómo responde. Esto quiero que tomen en cuenta. Yo le estoy preguntando qué es el chat GPT al chat GPT, ¿no? Ahora lo mismo le voy a preguntar aquí, para que vean lo que estoy haciendo. Estoy copiando y le voy a preguntar aquí al Gemini. Le voy a preguntar también qué es el chat GPT y van a ver las pequeñas diferencias que existen, ¿no? Mire, ya me ha dado una respuesta, pero como le he dicho que es chat GPT, nada más, ha debido entender que yo le estoy preguntando, por ejemplo, el chat GPT, el original, ¿no ve? Y me respondió, ¿no ve? Ya, vamos a irnos al chat GPT ahora, un ratito. Y aquí nos dice, es un modelo de inteligencia artificial desarrollado esta es la empresa, ¿no? OpenAI, ¿no? Que se especializa en comprender y generar texto de lenguaje natural, ¿no? El lenguaje que nosotros conocemos, el que estamos escribiendo, ¿no ve? Sus características son basado en inteligencia artificial avanzada, interacción natural, versatilidad, etcétera, ¿no? Sus propiedades buenas, ¿no? El uso en educación, trabajo, programación, lo que uno quiera prácticamente, ¿no? En general. Y aquí me respondió, yo le voy a responder, puedes traducirme esta respuesta. Le voy a preguntar. Y no le he dicho a qué, por si acaso, no le he dicho a qué a qué me va a traducir. Claro, la respuesta original en inglés es esto, en español es esto, ¿no?
no le he dicho en qué idioma. Entonces, ha deducido que yo estoy utilizando, porque antes escribí en español, y la respuesta que me ha dado, como es el original, como les dije, ChatGPT, en, en inglés, entonces ya estamos hablando de dos lenguajes, entonces me ha dado los dos. Si le hubiese preguntado si me puedes dar la respuesta traducida a español, entonces ahí sí hubiera tenido una respuesta más concreta, ¿no es cierto? Entonces miren cómo depende de lo que nosotros queremos conocer para llegar específicamente al punto que queremos llegar, ¿no? Podemos llegar a ese mismo punto, pero digamos en varias etapas, en varios pasos, o podemos llegar en menos pasos haciendo las preguntas adecuadas. Y para eso, como les dije, un poquito del prompt, les estoy repitiendo esta parte porque esto va a ser cotidiano, todos los días vamos a entender un poquito más del prompt, del prompt, del prompt, que no parece importante, pero sí lo es porque si nosotros hacemos preguntas ambiguas, vamos a tener respuestas del mismo tipo. Si tenemos preguntas muy genéricas, las respuestas lógicamente también van a ser del mismo tipo, ¿no ve? Entonces así vamos a ir adentrando un poquito. Miren, ¿quién nos ha dicho del chat GPT? Es un chatbot, dice, ¿no? Un robot conversacional. Chatbot. ¿Qué será chatbot? Entonces, ahí ya nos entró algo, ¿no? Entonces vamos a ir a preguntarle qué es un chatbot. Y les cuento que esto, por ejemplo, cada vez está más de moda, ¿no? ¿Qué es un chatbot? Un chatbot es un programa de software, etcétera, ¿no ve? Recuerdan que ustedes ahora está de moda, por ejemplo, es que los webinars, los webinars son como una especie de, eh, no son cursos, pero son eventos que nos dan, por ejemplo, todo el panorama general de un curso que uno quiere tomar, ¿no? Nos dice, tiene estas propiedades, estas características, te dan ejemplos, etcétera, ¿no? Generalmente se utiliza estos webinars para, mm, para convencer a la gente para que tome los cursos o tal vez en un negocio, ¿no? O entre a un negocio que quiere hacerlo, ¿no? Es muy abierto. Generalmente estos chatbots ahora trabajan muy bien, por ejemplo, con el WhatsApp. Se pueden programar incluso respuestas ya inteligentes, pero de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, ustedes preguntan, ¿cuándo es el curso? Ya sabemos que hay un curso pendiente, por ejemplo. ¿Cuándo es el curso de tal cosa? Entonces nosotros preparamos ya en nuestro WhatsApp con la ayuda de esta herramienta, de este chatbot, para que les responda a una, a dos, a tres, a 100, a 10, a 1000 personas la pregunta que acaban de hacer, ¿no? Entonces no tenemos que estar al tanto del chat, en este caso del WhatsApp, ¿no ve? Para responder uno por uno y todos los demás. Entonces, estos son los chatbots, ¿no? Que cada vez están más de moda. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en muchas empresas ya se implementan y les dicen, quiero saber tal cosa, espere un momento, por favor, le vamos a dar respuesta, ¿no ve? Estoy hablando del WhatsApp. Ya les dan la respuesta inmediata para que ustedes no tengan que esperar un día, no, nunca me respondió, o no, es un poco más interactivo. Y si ustedes le hacen la pregunta más específica, utilizando una palabra, por ejemplo, del curso, del evento, del negocio, de lo que quieren hacer o de lo que quieren comprar, por ejemplo, o vender, de acuerdo a lo que estemos haciendo, entonces ya nos puede dar una respuesta específica porque en estos chatbots se pueden eh, armar esas respuestas ya. A eso se refiere el chatbot, ¿no? Entonces, sí, también se puede decir que el chat GPT también es una especie de chatbot, ¿no? Pero
pero no tanto. Pero eso nos ha dicho que el que se llama el Gemini, tal vez porque es su competencia, nos dije que no, este es simplemente un chatbot, ¿no? No quiere decir que sea una cosa pequeña, porque es un chatbot, es una herramienta potentísima, ¿no? Donde se puede hacer, eh, como les dije, respuestas, y no solamente respuestas en texto, ¿no? ah, Permite hacer gráficos o todo lo que esté relacionado. Claro, lógicamente uno tiene que armar, ¿no? La respuesta o las respuestas posibles. Y con la inteligencia artificial nos ayuda a conceptualizar, digamos, varios temas que tal vez no las tenemos a la mano o queremos que nos ayude a redactar, a resumir o poner un concepto más claro, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere, ¿no? Entonces, pero yo le voy a preguntar también lo mismo al Gemini, ¿no? Para que, para que vayamos con la misma lógica, voy a, voy a ir y le voy a preguntar exactamente lo mismo. ¿Qué es un chatbot? Al Gemini le estoy preguntando, ¿no? Y ahí ya me explica, y miren, nos explica, si ustedes ven así a golpe de vista, los conceptos son diferentes. Perdón, la redacción del concepto es diferente, pero el concepto en su esencia llega al mismo objetivo, ¿no? Nos explica exactamente lo que es. Como les dije, ¿por qué hace esto? Porque tienen diferentes fuentes. Y si ustedes le vuelven a preguntar, por ejemplo, dentro de una semana o un mes que están utilizando su correo, otra vez la misma pregunta, no van a obtener exactamente la misma respuesta en redacción, pero vamos a tener la respuesta adecuada, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues como les dije, como esto nació con ese concepto que se llamaba base de conocimiento, va armando, digamos, sus conceptos, sus hilos, su conocimiento, como hemos visto que gráficamente es como nosotros estaríamos consultando a un genio o a una persona que es experta en el tema. Bueno, tenemos aquí, es un experto en todos los temas posibles, estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces se abren las puertas para que esta misma herramienta adquiera mejores conocimientos, es decir, incluso mejora hasta la redacción, ¿no? Para la próxima respuesta que nos dé. Y entonces es más o menos ese mundo que el que estamos empezando a entrar, ¿no? Como les dije. Ahora sí voy a hacer un hasta aquí. Un ratito otra vez voy a silenciar. Hasta aquí quería saber si está claro el concepto, la idea de el mundo al que estamos entrando. Estoy tratando de, con los ejemplos, darles la explicación de los conceptos básicos que necesitamos conocer y de las dos herramientas que estamos empezando a ver. Ahorita vamos a ver el concepto de Gemini de ambos y van a ver también qué nos dice el chat GPT y qué nos dice el Gemini sobre el Gemini. Vamos a ver, un momentito más, pero quería decirles si tienen alguna duda, consulta sobre esto, hasta donde acabamos de ver. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Alguien estaba No, comentando? ingeniero, no ha habido ninguna duda, está todo claro. Por lo menos de ¿Sí? mi Una parte. preguntita Ah, ya. para Entonces, tener una conversación, es necesario, es importante, imprescindible tener un correo, contar con un correo electrónico. no. El correo electrónico sí nos es útil, es decir, es más aconsejable porque nos va armando, como les dije, y este es el concepto del Gemini, principalmente. Voy a cerrar un ratito, voy a responder estito ya, un ratito. Lo que he entendido, por favor me aclara si no te entendí bien.
si es necesario tener el correo electrónico registrado. No es necesario. Pero si no tenemos el correo registrado, vamos a tener respuestas menos enlazadas, menos encadenadas, porque si hacemos una pregunta y después otra y otra, todas las preguntas van a enlazarse. La diferencia con el correo electrónico es que se hace más personalizado, es decir, ya no van a ser ese mundo de respuestas que están al alcance de todos, sino va a ser las respuestas relacionadas a lo que tú estás investigando poco a poco. Por ejemplo, de un tema que vamos a entrar, cuando vayamos a ejemplificar, vamos a hacer ejemplos de algún tema específico, tal vez relacionado en este caso a su institución. Y vamos a ver que si tenemos el correo electrónico, lógicamente nos va a encadenar y nos va a personalizar. Entonces va a decir, ah, no, tú quieres conocer sobre este tema. Entonces, las preguntas que vayamos haciendo va a ir relacionando a las respuestas que hemos adquirido en base a las preguntas por medio de nuestro correo. Pero si no tenemos el correo, vamos a poder llegar a las mismas respuestas, pero ya no tenemos ese hilo que nos encadena, digamos, de todos, de las preguntas y respuestas que hemos tenido nosotros en el transcurso de todo esto, sino que va a ser, siempre va a traer el conocimiento de todo, ¿no? De todo el universo, si no hay el correo electrónico. Pero lógicamente vamos a poder lograr la respuesta adecuada, pero vamos a tardar tal vez un poquito más, o tal vez si hacemos una pregunta muy específica y bien redactada, tal vez tengamos la respuesta adecuada. Ya no sé si te respondí adecuadamente, pero o si está clara tu pregunta y tu respuesta, por favor me dices. No, no pude ver tu nombre exactamente porque eran varios que estaban habilitados con su... Por favor, Bueno, después, Reita, te toca ya la pregunta después de, por favor, si me puedes aclarar, no, no vi tu nombre, por favor. bueno, va a disculpar, listen, mi nombre es Malaquía Figueroa, soy secretario del Juzgado Civil y Familia 2 de Guayaquil. Está así, correcto, era por lo que justamente tenía esa duda de que era importante el correo para poder tener una mayor fluidez y registro de datos, por ejemplo, de conversaciones o chat o información que uno pudiera almacenar, ¿no? Sí, sí, como te aclaré, es más aconsejable, digamos, ¿no? Ya, gracias. Reita, que levantaste la mano, por favor. Claro que sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bueno, al principio el chat GPT apareció de manera gratuita, pero sin Sí, embargo, con las últimas actualizaciones tengo entendido de que se cobra ahora, ¿no? Para poder ingresar al chat GPT. Pero sin embargo, en nuestros celulares, en muchos de los que se han ido actualizando, ha aparecido un circulito de color que dice la Meta IA, ¿no? sí. Que de alguna manera, por curiosidad, alguna vez le he hecho alguna pregunta y pues ha contestado, ¿no? Pero sin embargo existen algunos rumores en las redes como el TikTok, el Face, etcétera, de que esta Meta IA que ha aparecido en los celulares hace de que aprenda tanto de la persona que la está utilizando que inclusive pueda hacerla vulnerable. ¿Cuánto de cierto es, ingeniero, esto? Eh, bueno, es un tanto relativo esto de la vulnerabilidad. Bueno, estoy con la lengua traba. Pero lo que pasa es lo siguiente, mira, primero iremos por la primera parte de lo gratuito. Todas las IAs tienen su versión gratuita, ¿no? Pero lógicamente también todas las herramientas ahora ya no hay tanto herramientas libres como tal, todavía existen muchas,
Pero la mayoría, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Nos dan una versión libre, gratuita, que tiene ciertas restricciones. Eso vamos a ver, por ejemplo, con algunas herramientas que son bien interesantes, ¿no? Que nos hacen una composición. Esas herramientas, por ejemplo, si nosotros queremos tener más potencialidad, más propiedades de esas herramientas, sí tenemos que pagar. Y ese es el caso, por ejemplo, del chat GPT, que si nosotros queremos una versión mejor, digamos, con mayores capacidades, no sé, para hacer algunas soluciones con relación o interacción con herramientas, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, no sé, es más o menos lo que estamos viendo, sí tenemos que pagar, ¿no? Pero todas tienen su versión gratuita. Ese es un tema. Ahora, el otro. Lamentablemente no tenemos, no podemos decir, por ejemplo, que el riesgo no existe. Existe. Existe el riesgo por muchos motivos, ¿no? Ustedes incluso han debido escuchar de muchas personas, por ejemplo, que dicen, no, me han hackeado mi correo, me han hackeado mi WhatsApp, ¿no es cierto? Existe y va a seguir existiendo porque así como existen, por ejemplo, personas que hacen desarrollos de este tipo, por ejemplo, en beneficio de las personas, hay otras personas que también son muy capacitadas que hacen desarrollos para vulnerar las, los, tanto, por ejemplo, a herramientas que son tan importantes como, por ejemplo, en este caso, o comunes, Google, el mismo WhatsApp, por ejemplo, Facebook, lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier herramienta, ¿no? Hay personas que constantemente trabajan en tratar de vulnerar la seguridad de estas herramientas. ¿Y cómo tratan de llegar? Mediante los usuarios, ¿no? Los que utilizan estas herramientas. Y lógicamente hay otras personas que se dedican a tratar de vulnerar mucho más o más osados a la fábrica, ¿no? A los servidores de la fábrica, es decir, de los fabricantes, en este caso de Google, de Facebook, etcétera. Ellos no tienen, por ejemplo, un solo servidor, tienen múltiples, ¿no? Pero tratan de entrar, de vulnerar la seguridad de ellos y eso va a seguir existiendo. Ahora, hay otras teorías que dicen que, por ejemplo, que con esto tratan de que nosotros dependamos o nos lleven, digamos, por una línea que tal vez algunos quieren y otros no, pero tratan de redirigirnos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay que tomarlo de las dos formas, ¿no? Así como el Facebook, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizarlo de una buena forma, tratando de sacar lo bueno de eso, digamos, comunicarnos, conocer información. Y hay muchas herramientas más que tiene el Facebook, por ejemplo, con las que se puede trabajar, incluso comprar, vender, no sé, muchas cosas. Pero otras personas, por ejemplo, utilizan la misma herramienta de otra forma, ¿no? Utilizan, por ejemplo, para denigrar o para tratar de atacar a una persona, hablar mal de otra o tratar de hacer cosas que no son positivas, ¿no? Y eso siempre va a existir. Entonces, no hay una respuesta específica porque esto siempre ha habido y va a haber. Lamentablemente, con el avance de la tecnología, tanto si vamos a hablar más o menos en términos más sencillos, van a haber siempre los que van por el buen camino y por los que van por el mal camino en todo, ¿no? No solamente en esto, en todo es lo mismo. Y estamos hablando, por ejemplo, personas que tengan las mismas condiciones, el mismo nivel de educación, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero siempre va a haber de los dos lados, ¿no? No sé si he llegado a aclararte un poquito y luego, Angélica, por favor. Sí, sí, claro que sí, distinguido ¿Verdad? ingeniero, ¿no? Pero sin embargo queda, como le dije, la susceptibilidad, No, ¿no? no, 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 puedo echarse de estos medios
Perdón, volveme a hablar, por favor, es que había muchos micrófonos y por eso tuve que silenciar. Continúa nomás, por favor, un poquito más. Ya, Inge, Ya. pues queda la susceptibilidad, le decía, ¿no? De que si es prudente manejar o no prudente manejar. Ahora, dentro de la función, por ejemplo, que yo desempeño en el campo de la sociología, digamos, el derecho, ¿no? Siempre he recurrido en internet te sale el copiloto, ¿no es cierto? En una esquinita, ¿no? Entonces, a las páginas de consulta del copiloto, ¿no? Que me han redirigido, digamos, a otras páginas que me ayudan en la función que desempeño, ¿no? Y también pareciera de que mi máquina se hubiera como enfocado o centralizado en ese aspecto de lo que voy buscando consecuentemente, que ya me va dando, me va direccionando directamente a las páginas. Eso he notado también, ingeniero. Sí, lo que pasa es, como les dije, como con el chat, estamos, por ejemplo, en nuestro correo, en nuestro WhatsApp, por ejemplo, estamos eh, directamente enlazados por ese común denominador que les dije que era, No, ya no. con ese común denominador que les decía que es el correo electrónico. Las respuestas, estas IAs ya existían, no es que no existían, siempre habían. Lógicamente ha mejorado y, como les dije, ahora están en boga. Por eso es que parecería que estarían entrando recién, pero no es así. Ya desde hace mucho tiempo está, ¿no? Pero va a haber la susceptibilidad y yo estoy de acuerdo contigo y todos, ¿no? Incluso estemos hasta en el área, por ejemplo, los informáticos, también tenemos la misma susceptibilidad porque es real, pero hay siempre ese riesgo. Pero ese direccionamiento es por ese motivo, ¿no? Que hay unos hilos que están relacionados. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿quién era la que le tocaba? Perdón, ya no. La siguiente persona que levantó la mano, por favor. Inge, buenas noches. Yo le Ah, había levantado Angélica. la mano. Sí, Sí, gracias. síguenos. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, eh, la inteligencia artificial basa su información en todo lo que está en el Internet, me imagino, ¿no? Pero ¿cómo hacen estas aplicaciones de inteligencia artificial a momento de discernir la información que se nos va a dar? Porque no Ya. todo lo que está en el Internet es cierto. Ah, claro. Esta es una buena pregunta, ¿no? Eh, Estas herramientas tienen, así como por ejemplo, no sé si ustedes han debido experimentar muchas veces, por ejemplo, dicen, en Facebook, por ejemplo, me han castigado y me han sacado, ¿no es cierto? Ya no estoy en Facebook porque he hablado mal, he dicho mal o he dicho alguna palabra, no sé, por algún motivo diferente, ¿no? Entonces, ellos tienen ciertas reglas y ciertas directrices, por ejemplo, en las que basan sus controles, ¿no? Y lo mismo pasa en esto. Por ejemplo, en el caso de Gemini, por ejemplo, lo que hace es buscar las páginas oficiales, ¿no? De la información para darnos una respuesta. Entonces, no busca, por ejemplo, en páginas donde no tengan la seguridad de que la información es correcta o no. ¿A qué me refiero? Ustedes, ¿no es cierto? Cuando hacemos a veces tareas o hacemos alguna, no sé, queremos buscar, ¿no es cierto? Algún tema, por ejemplo, antes teníamos algunas herramientas que ustedes han debido utilizar, muchas, ¿no? Hay varias, ¿no? Eh, Esas herramientas, por ejemplo, son las que nos pueden dar respuestas adecuadas porque sabemos que ahí están bien conceptualizadas, etcétera. Ahora, si buscamos en forma general, por ejemplo, la misma información, vamos a tener no solo esa información oficial, sino opiniones de las personas
que en este caso, lo que yo estoy de acuerdo contigo y la duda que tienes, que pueden ser erradas y pueden estar publicadas. Y eso no es muy posible, digamos, de controlar, porque no se sabe si el concepto es correcto o no. Alguien tiene que evaluar y es un proceso medio complejo, ¿no? Es por eso que estas IAs se basan en páginas o información más segura, ¿no? Si vale el término. No es, no es tanto. Entonces, por ese lado, las respuestas que tenemos no son de opiniones, son el conocimiento que van adquiriendo es de información de páginas oficiales. Entonces, por ese lado, están bien. Eso es lo que tenemos en teoría. Lógicamente, la otra parte puede existir, ¿no? Que alguien vulnera, por ejemplo, un servidor y puede, o hackea, si quieren, ese es el nombre más conocido, hackea, por ejemplo, un servidor y pone información que no es la correcta, etcétera. Existe. Como les dije, los riesgos no se van a poder evitar, van a haber siempre riesgos, ¿no? Pero al menos en teoría están yendo por buen camino, ¿no? Eh, ya. No sé si hay alguna pregunta más para continuar, porque estamos haciendo esta clase es de tener claro el concepto, a qué estamos yendo, y si tienen alguna duda mejor, así la aclaramos y sabemos de lo que estamos hablando. Lo importante es que tengamos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Podamos comunicarnos bien, cuando hable o les comente, por ejemplo, de alguna palabra, eh, no se quede en la nebulosa, ¿no? La aclaremos y aquí tenemos la oportunidad de aclararla mejor, de conceptualizarla, etcétera, de mejorarla, ¿no? ¿Alguien más quería comentar algo o preguntar si tiene alguna duda? ¿Nadie más? Bueno, continuaremos. Luego como les dije, vamos a hacer van a ver cuando entremos ya en temas Tengan cuidado, por favor, si ya no tienen alguna pregunta de su micrófono para que no haya más interrupciones, ¿ya? Ahora, volveremos al tema. Miren, al mismo Gemini, le voy a preguntar ¿qué es Gemini IA? Es que Gemini viene de Géminis, entonces va a ser muy genérico, ¿no? Voy a silenciar un momentito, por favor. Ya, ahora sí, continuaré. Entonces, le voy a preguntar así, y esta misma pregunta le voy a hacer al chat GPT. Miren, estoy preguntando uno y del otro, ¿no? Lógicamente, cada uno, en este caso el chat GPT de él mismo, me ha dado una respuesta muy buena, ¿no? Con ejemplitos y todo lo demás, ¿no? Miren, aquí el Gemini, perdón, Géminis debía poner porque el traducido, bueno, el nombre traducido al español es Géminis, pero ya no importa. Me ha respondido en inglés, ahorita le vamos a decir que nos traduzca, pero yo voy a preguntarle lo mismo al chat GPT, ¿no? Y así vamos a saber, y aquí sí van a ver el concepto aclaratorio que, del que les comentaba, ¿no? De que se basa se basa, como es de la familia del Google, se basa principalmente en lo que nos responde, en lo que tiene, por ejemplo, el Google, ¿no? En todas las páginas que van por el Google. El otro, este chat GPT, es más universal, es decir, no solo agarra del Google, sino agarra de todo lado, ¿no? Perdón, ¿dónde está la respuesta? Por aquí. Aquí está. ¿Qué es Gemini? Es una suite de herramientas y modelos de inteligencia artificial desarrollado, miren, por Google. La empresa es Google, ¿no? Bueno, DeepMind. Diseñada para ofrecer capacidades en diversos campos de la IA, por ejemplo, ¿no? Así.
Y como ven, por ejemplo, nos dice, ¿no? Por ejemplo, antes se utilizaba el BART, que era una herramienta anterior, por ejemplo, al Gemini, ¿no? Todavía existe por si acaso, ¿no? Pero ya no sé si eso es un tanto ambiguo, no se puede decir esta herramienta existe o ya no, porque eso depende de cada fabricante, primero, y segundo, no sabemos si, por ejemplo, por ahí separan en dos herramientas, aunque sean similares, con objetivos diferentes, ¿no? Pero algo así es, ¿no? Entonces, como ven, por ejemplo, aquí nos ha dado una respuesta un tanto más larga, etcétera. Y aquí le voy a decir, eh, mm, ¿podrías traducirme ese concepto? Bueno, tengo la costumbre de arreglar siempre las palabras, ¿no? Aquí miren, me ha traducido y me ha dado un concepto, miren, no es exactamente igualito. El de otro era más compuesto, ¿no ve? Un párrafo y nada más. Y aquí ya me dice un poco mejor, ¿no? Entonces, tal vez este término, por ejemplo, han utilizado casi de las mismas fuentes de información, ¿no? Porque parecen similares. Y va a existir. Es decir, pueden, en una herramienta o en otra, pueden tener respuestas muy similares porque las fuentes casualmente pueden ser también así, muy similares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar a tener eso. No es casualidad, es porque, como les dije, las fuentes pueden coincidir, porque esto no están redactando en este momento, están, eh, como les dije, procesando todas las fuentes de información y nos dan una especie de reporte de resultado de todo ese proceso que han hecho, ¿no? Es bien interesante cuando vayan, por eso, cuando vayamos aplicando, por ejemplo, esto un poquito más a algunas herramientas, que ese es nuestro principal, eh, ahí van a entender un poquito mejor, por ejemplo, las potencialidades que tienen cada una de estas IAs, porque parece simplemente un genérico, ¿no? Pero ese genérico que estamos viendo, por favor, tengan cuidado con su micrófono, por favor, tengan cuidado de no encenderlo tomen en cuenta que se está grabando esta sesión y, y bueno, tengan cuidado con su micrófono, ¿no? Por favor. Bueno, continuaremos. Entonces, como ven, por ejemplo, estamos entrando ya a un mundo más interesante, ¿no ve? Y ahora yo le voy a hacer una pregunta a cada uno, bueno, al Gemini y al chat GPT, no a ustedes, porque ahí no termino, somos muchos. Les voy a preguntar, ¿existen otras apps eh, para, dije que iba a escribir en mayúsculas, no importa, esta más, ¿ya? Inteligencia artificial, además de chat GPT y Gemini. A ver, le voy a preguntar y lo mismo le voy a preguntar al Gemini. A ver qué me dice. Ya, le doy y le voy a dar Enter, ¿no? Ahora voy a esperar a que me diga. Mientras está procesando, le voy a pegar en el Gemini y le voy a decir que me responda también. Voy a ir acá al chat GPT
Y donde está más abajito, siempre van a ver, van a tener que mover el scroll, la barrita de deslizamiento para que vayan recorriendo hacia abajo, hacia arriba, porque como estamos haciendo pregunta y otra y otra y otra, y siempre estás relacionando por si acaso, ¿no? ¿De ¿Dónde está? Desde aquí, ¿no? Sí, existen muchas otras aplicaciones, ¿no? Nos dice. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunas de ellas, por ejemplo, ¿no? Acá. Por ejemplo, nos dice el Siri de Apple, Google Assistant, Alexa, por ejemplo, que recuerdan, ¿no ve? Alexa, quiero saber, o ponme tal canción, ¿no ve? ¿Recuerdan? Eso han debido utilizar también, ¿no ve? Esa herramienta también es de inteligencia artificial, de Amazon, por ejemplo, Jasper, Bitsonic, así nos va dando así ejemplos de lo que ha encontrado, ¿no? Seguramente. Canva, el Canva, por ejemplo, que sí lo vamos a ver, es muy interesante. Dalí, Deep Journey, Wall, así, ¿no? El GitHub, Copilot, el Copilot, por ejemplo, es ya, por ejemplo, esto lo vamos a ver también en la última parte, o en la segunda parte, si vale el término. El copilote está más relacionado al Office 365, ¿no? Pero también se puede aplicar acá. Es, son versátiles, ya no son tan cerradas las herramientas, ¿no? Pero así. Y a mí, ya como ven, nos da una lista de varios tipos de herramientas, ¿no? En salud, en educación, en negocios. Summiku, por ejemplo, productividad, ¿no ve? En análisis de datos, por ejemplo, Data Robot, HDO, otra es la que vamos a ver, pero vamos a ir viendo. Miren, hay de todo un poco, ¿no? Ahora vamos a ver qué nos dice Gemini. Como ven, ha sido una respuesta larga, ¿no? Entonces, nos dice, existen otras herramientas. Ah, perdón. Absolutamente. Solo son dos ejemplos de la creciente familia de aplicaciones, ¿no? Porque hay opciones, ¿no? Ejemplos. Asistentes virtuales, por ejemplo, ¿no? Nos dice el Siri, Google Assistant, Amazon, Bixby, etcétera, ¿no? Del Samsung. Miren, hasta hay fábricas que ustedes ven, por ejemplo, que conocen como que están relacionados más a equipos, a sonido, a música, etcétera, pero son empresas que también se dedican a otras cosas, ¿no? Generadores de imágenes, por ejemplo, el Midjourney, hay otras también, una de ellas vamos a ver. Miren, hay de todo un poco, pero aquí nos dice, mira, lo que nos da una respuesta, lo que nos da son respuestas, por ejemplo, que son con aplicaciones diferentes, pero nos dice, hay en estas áreas, ¿no? Y nos dan los ejemplos que han encontrado en la fuente más cercana posiblemente o la que han ido evaluando, ¿no? Cuando preguntemos la próxima vez a estas mismas herramientas, vamos a tener diferentes respuestas, más elaboradas, tal vez con más herramientas, etcétera, pero van a haber variaciones, no vamos a tener la misma respuesta. Si nos pondríamos a preguntar dos personas en dos computadoras, en dos computadoras diferentes con la misma herramienta, es muy posible, más bien muy probable, que tengamos respuestas, más bien redacciones diferentes de la misma respuesta. Es muy probable, altamente probable, ¿no? Puede coincidir, ¿no? Como les dije, porque depende de las fuentes. Como ven, los otros en el chat GPT también nos dijo que también hay para salud, también para educación, etcétera, 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 ¿no? Y aquí podemos nosotros ir especificando
y especificando las veces que necesitemos especificar. Por ejemplo, yo le veo demasiado largo por ejemplo, la respuesta que me da es muy amplia y quiero que me dé algo más específico. Entonces me voy primero al chat GPT, con ese hemos empezado, y le digo, ¿podrías, mejor en mayúscula, ¿ya? ¿Podrías decirme las apps relacionadas a Microsoft Word? A ver, vamos a ver y me voy a copiar aquí. Vamos a ver qué nos dice. Como ya le pregunté sobre otras aplicaciones, entonces ha entendido que quiero, además del chat GPT y del Gemini, que otras herramientas existen. Pero ahora yo quiero solamente para el Word, ¿no? O relacionadas por lo menos, ¿no? Entonces me dice, claro, hay varias, ¿no? Por ejemplo, en la versión móvil, en Android o iOS, en Microsoft 365 existen, ¿no ve? Existen. OneDrive también, que está relacionado, ¿no ve? Existen, ¿no? Ahora veremos qué nos dice. Aquí nos dan nombres genéricos, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Editor es una IA que existía ya desde hace mucho tiempo, que nos recuerdan que, ¿no es cierto?, a veces le ponemos, búscame o corregime la ortografía, ¿no ve? En Word. Han debido utilizar. Esa ya era una aplicación de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque buscaba en una base de conocimientos que tiene, que es además de un diccionario, y ve las palabras y las iba corrigiendo, ¿no es cierto? Pero si hablamos de la gramática, ya no es simplemente una palabra que está mal escrita, ¿no ve? Ya es revisar la sintaxis no sé, de un párrafo o de una oración, y la sintaxis significa ver los componentes de la oración o del párrafo, si está la puntuación y muchos componentes, ¿no es cierto? Entonces ya existía, como ven, algunas IAs ya existían y las utilizábamos, pero no decíamos es la IA que estamos utilizando, ¿no? Porque ya la utilizábamos como era parte de, ¿no ve? Entonces lo mismo está pasando acá, por ejemplo, perdón, pero se me fue hacia arriba. Se fue muy abajo ahora. Aquí está. Ahí estaba, ¿no? Entonces nos va dando así ejemplos, WordTune, Script ahí, por ejemplo, Spritz, Oder ahí, etcétera, ¿no? Aquí nos dice Canva, por ejemplo, más abajito, que también se puede utilizar para Word, pero si estamos utilizando gráficos, por ejemplo, es ideal o es conveniente. No hablaremos de ideal, porque aquí es bien relativo, porque si hablamos de una herramienta, hay otra igual o mejor siempre, ¿no? Entonces es bien relativo, como les dije, ¿no? No hay una comparación, no es una herramienta, son muchas, ¿no? A ver, vamos a ver ahora así rápidamente la respuesta que nos da el Gemini. Creo que ya puse en copiarlo, ¿ve? Y aquí está. No. Sí, este es, ¿no es cierto? Está correcto. Ahora le voy a preguntar al Gemini. El Gemini me dice, sí, para aplicaciones dentro del paquete Microsoft 365,
Lo que pasa es que el 365 cada vez está haciendo más de moda y cada vez se va a utilizar más y más y más porque esa es la tendencia que tenemos porque cada vez, por ejemplo, las herramientas que tenemos locales son más complejas, si vale el término, en su mantenimiento. Es decir, se friega, hay que instalar o a veces hay que ver que esté, digamos, con la versión actual, etcétera. Eso desde nuestro punto de vista, pero desde el punto de vista del fabricante, le conviene que nosotros tengamos o paguemos la licencia. Y más fácil para ellos es controlar una licencia que está en su cancha, si vale el término. Y el Microsoft 365 y el Office 365 están en la nube. Uno puede comprar una licencia, por ejemplo, de un mes, de un año o por meses. Puede utilizar la versión gratuita, pero tiene restricciones, como en todo, les dije. Y entonces se va utilizando perdón, de esa forma, ¿no? Y bueno, aquí nos está dando, creo que no nos ha entendido bien. Ah, no, ya nos ha dado. Por ejemplo, Grammarly es bien interesante, ¿no? Nos ayuda a revisar la gramática, la ortografía, etcétera, ¿no? Es bien interesante esta. Esta sí la vamos a revisar un poquito. Pero aquí nos está dando entre una mezcolanza de las herramientas del Office con las IAs, ¿no? Bueno, pero también nos está dando las que, por ejemplo, esta Sotero también es otra de las que se utilizan y así, ¿no? Pero como ven, son respuestas diferentes, no solamente en redacción, sino en contenido, ¿no? Unas nos han dado, estas son las IAs que existen para lo que me pides, ¿no? Pero si nos vamos al Gemini, nos dice, ah, no, estas son las IAs que tú necesitas, ¿no? Y no es hacerle caso al uno o al otro, ¿no? Sino es ir, como les dije, ir un poquito más y un poquito más, ¿no? Yo también la respuesta o la pregunta que hice, tal vez no estaba bien redactada o muy específica, ¿no? Y como les dije, a ver, le preguntaremos primero al chat GPT. ¿Podrías ser más específico? Necesito realizar tareas con IA directamente, mejor, directamente aplicadas, estoy cambiando de palabra, no relacionadas, sino aplicadas a Word o Microsoft Word también pondré, por ahí. Microsoft Word. A ver, miren, les estoy haciendo una pregunta más, si quieren, más detallada, pero más específica, ¿no? Porque estoy viendo que mi respuesta me dice, ¿no? Pero me dice por aquí, por allá, etcétera, pero quiero que sea más específico. A ver, ¿qué me dice? Y me voy a ir al Gemini y mientras nos muestra el uno, voy a ver qué me dice el otro. ¿Ya? Entonces, ahí voy a ver. Entonces, si veo aquí está. Entendido, dice, ¿no? Microsoft Editor, miren, ya me especifica y hasta me está explicando, ¿no? De lo que hace el Microsoft Editor.
Hace rato mencionaba y decía, nos daba un concepto muy genérico, ¿no? Y ahora me explica. Mire, nos hace una revisión gramatical, ortografía avanzada, sugerencias de estilo, incluso propone redacción inclusiva, eh, detecta lenguaje no inclusivo y sugiere alternativas. Miren, estamos hablando ya de temas mucho más específicos y si vale el término, muchos más técnicos relacionados al Word, ¿no? No, ya no estamos hablando solamente de sus micrófonos, por favor. Entonces, miren, y aquí nos da una especie de ya reseña. Si hago la pausa es para poner en mudo los micrófonos, por favor, los que los han habilitado. Entonces, miren, si nosotros entramos en algo más específico, también nos ayuda y nos da más detalles y más detalles, ¿no? Como les dije, estamos hablando así y como les he comentado, ¿no ve? El Grammarly, por ejemplo, era una de las que vamos a ver, pero miren, ya nos da un detalle más específico, ¿no? Nos dice, miren, puedes hacer esto y miren, las funcionalidades son corrección gramatical, sugerencia de estilo, detección de tono, etcétera, ¿no? Y miren, ya nos da con mayor detalle. El WordTune también es otra herramienta que es también conocida. El Copilot de GitHub. Eh, Esto es un poquito más, ¿cómo les diría? Se puede avanzar con por ejemplo, con este Copilot GitHub, hacer hasta una especie de macros. Las macros, por si acaso, son simplemente un proceso automatizado, ¿no? Algún proceso repetitivo que queremos hacer y automatizarlo, esa es una macro. Eso han debido ver los que han tenido la oportunidad de ver tanto en Excel, en Word, en PowerPoint, en cualquier herramienta se puede hacer una macro, ¿no? Para que nos ayude a agilizar, o más bien, automatizar un proceso que es repetitivo, etcétera, ¿no? Y no importa si es pequeño o grande. El Power Auto-Tune también es otra, sí. ¿Ya ven? Miren, ya nos ha dado, en otras palabras, detalle solamente de las herramientas que están mucho más relacionadas al Word, ¿no ve? Porque las otras eran más generales. Y si ven, así a golpe de vista, hay algunas herramientas que no las ha mencionado anteriormente, pero ahora sí. E incluso las está detallando, ¿no? Las está poniendo en concepto, ¿no? Con sus conceptos específicos, ¿no? Nos iremos al Gemini más y con esto vamos a terminar y vamos a ver, miren, eh, le he preguntado y me dice, claro, con gusto, a ver. Miren, esta respuesta, por ejemplo, es de una especie de chatbot, ¿no? Que nos dan respuestas ya concretas a alguna pregunta, ¿no? Y genéricas, porque nos dice ya en base a parámetros, nos dice, claro que sí, con gusto o algo así, ¿no? Y ya ves, son una con otra herramienta, muchas se pueden combinar, otras lógicamente no, pero pueden convivir a ver, ¿cuál es el término correcto? Sería eh, coactuar, convivir. Convivir es un término más genérico, ¿no? Algunas herramientas, como miren, en este mismo computador yo estoy utilizando dos herramientas y quiero saber el mismo tipo de información o la misma información y voy a tener para elegir, ¿no? Voy a tener para elegir y puedo elegir. Entonces, así, y miren, me va dando las respuestas, ¿no?
Ahora, aquí, por ejemplo, me está dando unas respuestas un poco más conceptuales, ¿no? Y le puedo pedir que me especifique, bueno, aunque tiene ya, mm, a veces nos da, digamos, el nombre de la herramienta y a veces no nos da y nos da un concepto, ¿no? Depende de, es muy relativo. Pero como ven, más o menos este es un mundo al que vamos a entrar, ¿ya? Así nos está dando. Miren, aquí al final nos dice herramientas de terceros, dice, ¿no? Sí, lógicamente, como el Gemini está viendo por los suyos primero, es decir, por sus herramientas, y aquí ya nos aclara que los que no son de ellos, de su fábrica, por ejemplo, nos dice de terceros hay Grammarly, Hemingway, por ejemplo, ProWriting Aid, hay varios, ¿no ve? Así, y nos dice. Entonces, miren, podemos aprender y conocer todo lo que necesitemos conocer. Pero con esta clase introductoria quería mostrarles primero la potencialidad que tienen estas herramientas, la versatilidad que tienen y más o menos el enfoque que nos dan, ¿no? O sea, de dónde están sacando la información. Específicamente de dónde no lo vamos a saber nosotros, porque es un mundo demasiado grande. Pero más o menos una fuente así genérica, les puedo decir que entre Gemini y ChatGPT es que Gemini se basa más o principalmente, si quieren, en todo lo que maneja Google, en todas las herramientas. Hay muchas herramientas que, por ejemplo, publica Google o que en los buscadores, por ejemplo, buscamos que ya son parte de Google, tienen algún convenio, etcétera, entonces nos muestran la información de ahí, ¿no? Primero, principalmente. Lógicamente, si no la encuentran o la encuentran, no sé, digamos, muy genérica, algo así, van a ir a buscar más información en otras fuentes, ¿no? Pero ChatGPT no se basa en algo específico, ve universalmente en todo lo que puede. Entonces, por eso las respuestas son un tanto diferentes. Pero cuanto más específicos es eh, el tema y la pregunta y lo que escribamos, el prompt que generemos, en otras palabras, vamos a tener una respuesta más específica y vamos a tener más coincidencias en cualquier herramienta IA que encontremos, ¿no? Lógicamente, cada una tiene ciertas propiedades y particularidades que las vamos a ir viendo en el camino mientras vayamos haciendo las aplicaciones. Porque si ven, por ejemplo, aquí abajito tiene ciertas opciones, por ejemplo, que son diferentes a las que tiene el chat GPT. Ya las vamos a ir desglosando poquito a poco y aplicando más que todo porque eh, esta clase introductoria era para darles los conceptos, pero generalmente lo que hago, bueno, tal vez sea por el, por el rubro al que me dedico, yo desarrollo sistemas desde hace mucho tiempo, he desarrollado todo tipo de sistemas, entonces tal vez por ese enfoque que tengo es que generalmente trato de hacer una clase, aunque sea teórica, porque para mí esta primera parte tendría que ser teórica, relacionarla a lo práctico, porque creo que las dos cosas se pueden combinar y se las puede lograr, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta? Porque ya hemos terminado la sesión de hoy. La próxima clase, como ya no necesitamos de la presentación y la introducción, gracias más bien por eso. Vamos a empezar en punto, por favor. Como se graba la clase, entonces las personas que ingresen después, por favor, van a tener cuidado con sus micrófonos para no interrumpir. Y un poquito así aprovechamos más el tiempo, porque la verdad es que siempre va a ser
reducido el tiempo para estos temas, ¿no? Porque cuando entremos a un tema y a otro y a otro y a la relación de estos temas, van a ver que siempre sabe un poquito, sabe a poco a veces, ¿no? Porque uno va a querer más y más. Lo que pretendo es que por lo menos tengamos ese enfoque general y sepamos qué ventana estamos abriendo, a qué mundo. Este es un nuevo mundo para muchos, pero que lamentablemente es el mundo que nos toca hacia adelante. Van a ver que la tendencia es esta, no hay otra alternativa, no hay vuelta que dar, como se dice, ¿no? Entonces, sean bienvenidos a este mundo. Vamos a ver que es bien bonito, interesante, cuando vayamos haciendo o viendo algunas herramientas más aplicadas a las herramientas que tenemos en agenda y se va a hacer un poquito más interactivo, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna consulta específica, por favor, ahorita para que no se pase mucho la hora. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. Una consulta. Sí, Ingresé adelante. un poco tarde a la clase, puesto que estaba con algunas audiencias esta tarde. ¿Va a ser Sí. posible que nos pueda facilitar el enlace de la grabación de la primera clase para poder verlo biencito y tener un poquito más de idea? Por favor, les rogaría que pueda compartirnos el enlace de la grabación de la primera Sí, clase. no se preocupen, precisamente de eso comentaba que después de cada clase, la parte administrativa, la coordinadora en este caso de Infocal, les va a preparar la redacción y les va a dar a más tardar el día de mañana en la mañana. Es posible que esta noche, lo que pasa es que eh, en Infocal se trabaja en horarios de oficina, entonces, así como ustedes, ¿no es cierto? Entonces, es más factible que les den el día de mañana en la mañana la grabación, porque las clases se están grabando. Entonces, no te preocupes por ese lado, la clase grabada la van a tener, máximo al día siguiente, ¿ya? Ingeniero, una consulta, buenas Gracias. noches. Sí. Perdón, ¿Quién es? A ver, adelante, eh, por favor. al finalizar cada clase, ¿va a haber algún material de evaluación o algún tipo de cuestionario? No, van a ver, estamos haciendo cuestionarios, pero estamos haciendo cuestionarios para que sirvan como evaluación. Y lo que estamos coordinando es que si va a ser uno genérico para todo o posiblemente dos, porque son como dos etapas. Es decir, por ejemplo, el Office, que es el Office normal que hablamos, del Word, Excel y PowerPoint, el que conocemos, y el 365 que que tiene algunas propiedades y particularidades e incluso herramientas de inteligencia artificial diferentes. eh, entonces, tal vez hagamos como dos etapas, pero eso les vamos a comunicar entre hoy día, máximo hasta el día de mañana. Les vamos a aclarar eso. Estamos evaluando qué es más conveniente. Lo que pasa es que eh, este tipo de cursos son más abiertos. Como ven, por ejemplo, no hay temas específicos, es muy abierto. Entonces, vamos a coordinar cuando empecemos, por ejemplo, la próxima clase ya vamos a ver algo más específico, una aplicación. Entonces, sí, ahí amerita, digamos, que ya tengamos un cuestionario, ¿no? Eso va a entrar un cuestionario. En este caso, lo que hemos hecho en esta primera clase es un enfoque general del mundo al que estamos entrando y paralelamente hemos visto algunos conceptos que necesitamos conocer, ¿no? Perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Buenas noches. Sí, Bueno, Guti. comentarle que el día de mañana, solo por mañana, nos vamos a conectar de 8 a 10 de la noche. Después, los otros días, volvemos al horario normal de 7 a 9 de la noche. Por favor, tomar en cuenta eso. Gracias.
Muchísimas gracias por la aclaración. Mañana estaremos a las 8 presente en la clase, entonces. Muchas gracias a todos. Entonces, nuevamente, hasta mañana. Gracias, Listen. Hasta luego. Tengan Muchas buenas gracias, licenciada. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, Hasta Inge. mañana. Muchas gracias, Hasta Listen. mañana, Muchas compañeros. gracias, Inge. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Licen. Gracias. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta Buenas noches. mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana, Listen. Gracias. Hasta mañana. Gracias a todos. Buenas noches.